Pero ya estamos aquí. Entonces ya que estás ahí en pantalla, Noemí, haznos favor de presentarnos, hija, con una oración para iniciar, hija, por favor. Pastor, ya oramos, nos adelantamos. ¿Ya Y oraron? oramos por usted, Perfecto. sí. Entonces el tardado soy yo. Entonces vamos a comenzar. Bien, vamos a dar inicio ya que hubo ya la oración. Y entonces seguimos sobre la importancia del texto en la enseñanza infantil, ¿verdad? Y me voy a meter de lleno porque vamos a tratar de agilizar y de esa manera poder comprender lo que queremos el día de hoy. Miren, hermanos, hermanas, seguimos sobre la cuestión del texto, ¿verdad? Y quizá por ahí la semana pasada que terminamos con Safdie, que le decía yo que estaba diciendo un algo que generalmente Sí. relacionamos ¿Está despierto, Van? con Ebenezer, ¿verdad? Y entonces Ebenezer significa una cosa y lo que dijo Safdie pues ya es la expresión después de Ebenezer, ¿verdad? Y es lo que nosotros tratamos en este momento de que podamos visualizar que es bien importante ver los contextos. Es súper importante. No podemos nosotros en determinado momento irnos sobre la cuestión de que llámese ese versículo, por eso yo les decía la semana pasada, es muy peligroso el que en determinado momento nos digan, dígame un versículo bíblico de memoria, ¿verdad? Y yo lo exprese, pero no sepa cuál es el contexto. Y entonces el riesgo, como dice aquí la Filmina, es dar un texto fuera del contexto y hace que usemos lo que está escrito para acomodarnos nosotros lo que queremos decir, ya sea en una clase, ya sea en un evangelismo, en un discipulado, mas ese no era lo que quería decir Dios, sino que nosotros nos lo acomodamos para poderlo transmitir. Y ahí como le ponemos, ¿verdad? Que en lugar de que usemos la escritura como cimiento, simplemente la usamos para presentar un pensamiento mío, un versículo mío, y está en riesgo totalmente, pero totalmente lo que la revelación de Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso los contextos son bien importantes. Entonces, miren, no sé si se alcance a ver la pantalla completa. Yo aquí tengo encimado la barrita esa que aparece ahí. No sé si ustedes alcanzan a ver que dice aquí, arriba, abajo. No sé si la tengan completa. Sí, vemos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, donde dice aquí, arriba, abajo. Miren, hermanos. Lo que nosotros ahorita vamos a ver es de la manera más sencilla que podemos observar los contextos del texto. No me voy a meter a la exégesis teológica ni a la hermenéutica porque no es la clase, sino simplemente me voy a ir a la forma más sencilla que nosotros podemos ver y visualizar los contextos de un texto. Por eso voy a utilizar una terminología súper sencilla, por eso digo no voy a usar cuestiones hermenéuticas ni de exégesis, sino una aquí, una arriba y una abajo. Y entonces sobre eso nosotros nos vamos a mover, una aquí, una arriba y una abajo. Entonces, aquí. Okay. Entonces, donde dice aquí,
estamos en ese versículo bíblico. Mi pregunta es, ¿lo conocen? ¿Conocen ese versículo bíblico? ¿Alguien que me diga? Sí, ¿Sí lo conoces, Martita? sí, ¿Alguien más lo pastor. conoce? Mi hermano Toño Ayala, perfecto. Sabdi. Sí, hermano. Pues yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora mi pregunta es, generalmente, ¿para qué y dónde utilizamos ese versículo? Maestros, evangelistas, discipuladores, Sabdi. Pues para hacer la invitación a los alumnos que cuando han pecado o han tenido alguna falta delante del Señor, vengan al Señor a pedir perdón y pues a ponerse a cuentas con Él, haciendo Muy la bien. referencia de que cualquiera que fuere su pecado, el Señor pues, nos limpia. Ajá. Bien, gracias, Sabdi. Brenda. Para el arrepentimiento de las cosas que hemos hecho. Ajá. O sea, estamos hablando de que, bueno, ahorita les doy la conclusión de que le doy a mi hermano Martín Hernández la palabra. Hermano. De hecho, yo recuerdo este texto, hermano, cuando mi esposa y yo nos convertimos al Evangelio. Fue uno de los Ajá. textos que nos leyeron. Bien, perfecto. O sea, entonces estamos hablando que lo usamos tanto en el evangelismo como también para arrepentirnos, para el perdón de pecados, ¿verdad? O sea, generalmente nosotros para eso lo usamos y eso lo tenemos clarificado. Más ahora, hermanos, miren, volvemos a lo que vimos la semana pasada. Yo estoy visualizando el versículo 18 de Isaías 1. Lo estoy visualizando solo, estoy aquí. O sea, no se me vayan a olvidar eso. Me voy a parar aquí. Ahora, mi cuestión es que me voy a ir, no sé aquí si estoy estorbando o no estorbo, me voy a ir arriba. Entonces, la cuestión es que voy a manejarme aquí, voy a manejar arriba y voy a manejar abajo. ¿Qué quiero entonces hacer? Si estoy parado aquí en el 18, ¿qué dice arriba? O sea, si voy a ser ya verdaderamente un maestro de transformación, de hacer que la gente se pueda acercar a nuestro Señor Jesucristo, pero en sabiduría de Dios y en revelación de Dios, yo me tengo que mover hacia arriba. Y hacia arriba tengo desde el versículo 11 hasta el 17 todo lo que es el contexto del versículo 18. O sea, allá arriba yo tengo el por qué está el 18. Por eso vuelvo a repetirles, no manejen versículos aislados, ni para evangelismo, ni para lo que ustedes quieran, sin que ustedes sepan cuál es el contexto. Cuando ustedes saben cuál es el contexto, entonces van a tener mayor amplitud para poderlo mostrar y de esa manera universalizarlo y decir, el contexto es este, pero ahorita lo voy a usar para ti, para ustedes en la clase de esta manera, pero el contexto es este. Ahora miren esto, o sea, miren, ¿por qué se llegó al 18? Dice, versículo 11, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de sacrificios. O sea, ¿para qué me sirve que te sacrifiques o que ofrezcas sacrificio? Y luego fíjese la expresión, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos?
cuando venís a presentaros delante de mí para hollar, o sea, para pisotear mis atrios. Y luego mire lo que dice el Señor. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad, o sea, es maldad vuestras fiestas solemnes. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, pesadas. Cansado estoy de soportarlas. Ahora miren lo que sigue desde el 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Luego, dice ahí el versículo 18, venid luego. Y ahí me quedo. ¿Qué observaron? ¿Comentarios? Requisitos, pastor. Llenar requisitos para entonces venir a aplicar lo que es el 18. Exacto. O sea, no está hablando de un perdón de pecados, no está hablando específicamente de algo que se pueda aplicar al evangelismo, al discipulado. Claro que les expliqué la vez pasada que lo podemos usar universalmente, pero yo tengo que saber, por si encuentro una persona que conoce escritura, cuál es el contexto. Entonces arriba me está indicando el contexto que hay ciertos requisitos antes de que yo vaya a los pies de Jehová. Le está diciendo el Señor a su pueblo, estoy hastiado, dice ahí la Escritura, cansado. Estoy de soportarlos, ya no voy a voltear mis ojos hacia ustedes, ya no voy a escuchar sus oraciones, ya no quiero sus sacrificios. Y por eso el 16 dice, lavaos y limpiaos, o sea, ya dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen cómo restituir todo el daño que hicieron y cuando lo hayan hecho, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados, esos de arriba del 11 al 17, fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuese el contexto como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano Eduardo. Sí, pastor. ¿Va a hablar? ¿Va a opinar? No, No, es que estaba arreglando el perfecto. audio, que no escuchaba. Ah, muy bien. Entonces, cierre su micrófono y cuando quiera hablar lo puede abrir. Muy bien, gracias. Entonces, esta cuestión de lo más sencillo del aquí estoy parado, ¿qué digo? Me voy arriba y luego me voy abajo. Hermanos, me va a dar los contextos que yo requiero para aplicar en forma de conocimiento bíblico la revelación de lo que Dios quiso decir a través de un versículo. Pero al mismo tiempo sí lo puedo universalizar, pero yo tengo que saber
que lo saqué de un contexto para aplicarlo a mi vida rutinaria, a la del día de hoy, pero que en realidad estaba enfocado a la maldad que el Señor estaba viendo de su pueblo. Comentarios, preguntas, dudas, observaciones, enojos, molestias. ¿O vamos bien? Vamos bien, pastor. ¿Nos vamos entendiendo? Sí, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora miren, yo estoy aquí, ya me fui arriba, ahora me voy abajo. ¿Qué dice abajo? Porque eso también, hermanos, es vital para yo darle el enfoque perfecto al texto y hacer que mis alumnos, en este caso los pequeños, estoy usando algo como si fuera para adultos, pero ustedes deben de estar bien sensibles a que todo lo que se le va a explicar al niño también tenga un arriba, un abajo, porque yo estoy aquí. Por ejemplo, abajo, ¿qué dice el 19? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué dice el 19? Libre albedrío. Así como dice Deuteronomio, también en las bendiciones y en las maldiciones, y así como también nos está diciendo el Señor, yo te indico, te sugiero que escojas la vida. En este versículo 19 dice el Señor, tienes que checar desde el 11 hasta el 17 y luego cerrar con el versículo número 19. Y entonces ya se puede aplicar eso. Permítanme tantito, discúlpenme, me están hablando por ahí afuera. Listo, ¿no se fueron? No, Bien. pastor, No. aquí seguimos. Perdón. Entonces, ahora, mi pregunta es, ¿me están entendiendo que de la manera más simple es, estoy aquí, en cualquier verso que se vayan a colocar, estoy aquí? Entonces yo tengo que hacer un movimiento hacia arriba y hacia abajo para que yo pueda de esa manera tener todos los elementos necesarios para dar una clase con clase, ¿verdad? Y que allá cuando nuestros alumnos tengan 20 años, 30 años, 40 años, sepan que ya no están manejando versículos bíblicos tradicionalmente y memorísticamente, porque en determinada etapa de su vida les enseñaron a que tienen un arriba y un abajo. Eso es elemental para que nosotros tengamos clases, hermanos, de categoría, de relevancia y podamos impactar nosotros a los que en el nombre del Señor vamos a alcanzar a través de las clases. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto?
Hablen, hermanos. ¿Alguna No, pregunta, alguna ninguno. duda? Brenda, No hay duda. Muy bien. o sea, ¿nos estamos entendiendo? Sí, pastor. Sí. Bien. Perdone, es que tengo un mundo de ocupaciones ahorita. Ahora sí. Entonces, miren, una manera sencilla de recordar hasta ahorita lo que hemos visto es que ustedes van a acomodarse en un aquí, un arriba y un abajo. Es la manera más sencilla que les puedo encomendar para que ustedes puedan visualizar perfectamente los textos en su contexto. Eso, véalo de la manera más sencilla. Cada vez que usted va a enseñar un versículo, vaya hacia arriba, vaya hacia abajo, y si es el final de un contexto, pues claro que ya no va a tener un abajo, pero generalmente un arriba siempre lo va a tener. Miren, generalmente, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? Porque generalmente toda nuestra trayectoria en la iglesia, en todas las iglesias, toda nuestra trayectoria en la iglesia se ha basificado en textos. Toda nuestra trayectoria. Yo recuerdo que cuando llegué por primera vez y entré a una iglesia cristiana por primera vez, estaba una hermana dirigiendo. Y entonces al entrar yo, se hizo la oración de inicio y todos nos quedamos parados. Yo tembloroso, con miedo, con angustia, porque por primera vez estaba en una iglesia cristiana. Y entonces a la hermana que estuvo enfrente dirigiendo el programa, tuvo una brillante idea, la más brillante que se le ocurrió en ese momento que estaba yo ahí. Y dijo, para que se puedan sentar, me van a dar y decir de memoria un versículo bíblico. ¿Sabe usted qué sentí? Alguien que entra por primera vez a la iglesia, que no sabe ni siquiera realmente lo que contiene la escritura. Y luego que enfrente escucha decir, para que te puedas sentar, Martín, tienes que decirme un versículo bíblico de memoria. Favor. También déjeme decirle que la madurez de quien estaba al frente me observó y me dijo con toda sabiduría, usted se puede sentar. Descansó totalmente mi alma, mi cuerpo y mi espíritu porque me pude sentar. Pero es el manejo que siempre traemos tradicional. O sea, el versículo bíblico, el versículo bíblico, el versículo bíblico. Pero no hemos logrado penetrar a la cuestión de que hay un arriba y un abajo. Hay contextos para ese texto. Les pongo un pequeño ejercicio para que vea hasta dónde estamos nosotros inmersos en esto. ¿Qué ven? Alguien que me pueda contestar, ¿qué ven? Una silla. Ah, caray, ¿quién habló? Areli, pastor. Areli, muy bien. ¿Qué ven? Por lo menos otros dos, ¿qué ven?
Una silla también. Una silla también. Ah, a ver, otro hermano o hermana, ¿qué ven? Como unas tijeras donde Tijeras. ahí caen sus recortes. Ajá. Como, o sea, ¿no estás segura que sean unas tijeras? Sí, nada más que están un poco raras. Están un poco raras. Bien. Hermanos, hermanas, esto nos pasa con los textos. Así, sin mentirnos mutuamente, ¿cuál de esas 5 figuras fue la primera que detectó nuestro cerebro? La La silla. silla. La silla. O sea, fue lo primeritito que detectó, o sea, lo demás nos desconcertó, pero de pronto descansamos porque vimos un objeto que hemos conocido, hermanos, toda nuestra vida. Y luego lo dijimos, por eso, ¿qué ven? Una silla. Pues una silla. ¿Por qué? Porque toda la vida hemos estado acostumbrados a ver una silla. Por eso nos manejamos textos en la iglesia, porque siempre hemos ido sobre la línea de los textos. Y tenemos el gravísimo problema de que cuando nos presentan algo diferente a la silla o algo diferente al texto, decimos, ¿y esto qué es? ¿Qué es? Yo mismo, si usted me pregunta, ¿y lo que está ahí qué es? ¿Sabe qué, hermanos, hermanas? No lo sé. No lo sé. Eso que está ahí, no sé qué sea. Lo único que hice fue ponerle al señor Google y decirle, señor Google, ¿me podría poner usted unas imágenes de unos objetos raros? Y ya el señor Google dijo, a ver, Martín, ahí le van estos, y escoja los que usted quiera. Pero no sé qué es, ni para qué se usa. Se parece a algo y la imaginación vuela, como decía mi hermana, parece que son unas tijeras. Y hasta ahí nos quedamos. Hermanos, debemos penetrar más allá en la Biblia de aquello que por tradición siempre lo traemos. Debemos irnos más allá. Ahora, le presento 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Aislados, totalmente aislados. Son 5 otra vez. Deles una así rapidita, como fueron los objetos, y dígame cuál es el más conocido. ¿Cuál rápidamente usted dijo? Ah, es este. Hermana Urania. Lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Eso fue el primero que le llegó, ¿verdad, hermana? Así es, todo el Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Fue el primeritito que le llegó. ¿Alguien más me quiere ayudar? O sea, de esos 5 versículos, ¿cuál usted inmediatamente lo pudo detectar? Que el que rápidamente le llegó. Brenda. El que dice, no lo digo porque tenga escasez, ese. Ah, ¿a ti te fuiste por esa, hija? Ah, muy bien. Sí. Martín. El de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, fue el primeritito que localizaste, ¿verdad? Bien, estamos haciendo un ejercicio, ¿eh? Sí. iPhone de Isaí Hidalgo. Bueno, parece que... Sé vivir humilde, pastor, buenas noches. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, el apóstol Pablo. ¿Eso fue lo primero que le llamó la atención? Sí, hermano. Ah, bueno. Mi hermana Almeida. Iba a decir ese mismo, Iba a Filipenses decir ese mismo. 4:12, sí. Bien. Ah, bueno, y le pregunta hermana Almeida, ¿por qué le llamó más la atención? Porque de hecho lo estaba estudiando en estos últimos días. Ajá. Estaba estudiando ese en estos últimos días. Ay, Sí, hermana, porque todos entonces... están en el mismo pasaje. Mande, perdón. Ay, hermana, ya me descubrió toda
todo lo que iba a hacer yo. Escribe Perdón, Pablo. perdón. Sí. Hermanos míos, los 5 versículos están en el mismo pasaje. Y algunos están incompletos. Están en el mismo. ¿Qué quedó demostrado ahorita? A ver, háblenos. Con esto que ahorita pusimos y luego empezamos a ver y dijimos, ¿qué quedó demostrado allá en la práctica? Que no conocemos ni el de arriba ni el de abajo. Que no conocemos ni lo de arriba ni lo de abajo. Así es, Martín. Pues ahora sí que esto viene de cómo se nos ha enseñado. Se nos ha enseñado solamente a ver versículos como vimos aislados. Una prueba de eso pues es, por ejemplo, en mi caso, pues siempre se me enseñó así, a nada más leer un versículo y ya. Y entonces podemos nosotros observar, podemos ver, ¿ven? Que sí tenemos el versículo, o sea, lo tenemos perfectamente centralizado lo tenemos. O sea, pero ahorita con este pequeño ejercicio que hicimos, ¿qué descubrimos? O sea, lo que me están diciendo ahorita, y eso nos pasa a todos, es generacional. ¿Qué descubrió, hermana Edith? Buenas noches, pastor. Que todo lo hacemos rápido, Ajá. así. Que todo lo hacemos rápido. Muy bien. ¿Podríamos decir al aventón? Pues sí. Bien. Hermana Mireya, pastora Mireya. Bueno, yo lo que puedo comentar es que entre más conocimiento tengas del texto, mejor lo vas a comprender. Y yo quiero decirles, no digan así me enseñaron, porque la Biblia se debe de leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y es su responsabilidad. El pastor no va a ir a leérselo todo, ¿verdad? Usted lo tiene que leer, usted tiene que leer Filipenses no solamente 4:13, debe de leer los 4 capítulos de Filipenses para que entienda el mensaje que el apóstol Pablo está dando a la iglesia allí. Entonces no digamos, es que así me enseñaron, no. La invitación a la iglesia siempre es, lea toda su Biblia. Y hay una frase muy, muy conocida, ¿verdad? Que un texto sacado del contexto es un pretexto. Ya mi hermana Mireya ya me terminó toda la clase, ya dio la conclusión que yo iba a dar, ¿verdad? Hoy están adelantándose a mis conclusiones. Ya la conclusión la dio ella, ¿verdad? Y nadie, hermanos, más tiene la culpa que nosotros mismos. Nadie, en lo absoluto. Pero eso lo vemos ya al final. Ya mi hermana Mireya ya le adelantó. Cintia, hija, por favor. Yo no sé si iba a hacer un comentario de Hija. cómo se influye lo que nosotros traemos tal vez, así como dice, iba a decir algo parecido a la hermana, que no leemos todo, entonces al momento de dar la clase con los niños, de ahorita que estamos viendo niños, a lo mejor vamos a cometer el mismo error y como yo traigo en mente nada más el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a enfocar en eso y los niños así van a crecer, nada más pensando en que en Filipenses van a encontrar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin darles la explicación del contexto de realmente de lo que está pasando en ese pasaje. O sea, solamente me puse a pensar en cómo influye mucho lo que nosotros hacemos al enseñar, que vamos a, pues sí, a dejarle a los niños la misma enseñanza. No, sí, es cierto, hija, tienes toda la razón. Mi hermano José Luis Vázquez, pastor, hermano. Dios les bendiga. Aquí se acaba de comprobar algo, hermanos, que desafortunadamente muchas personas no saben ni dónde está el texto, sino que en muchas ocasiones quizá hermanos o hasta los mismos pastores, líderes, se lo dijeron cuando estaba en una necesidad
y se le quedó grabado, pero nunca se dio la tarea de buscarlo en la Biblia, de ver el texto o el contexto, o en este caso ver arriba y ver abajo. Se nos quedó grabado por la necesidad simplemente, pero no sabemos ni siquiera en dónde está ubicado. Muy bien. Hermana Gaby Nuño. Gracias, hermano y maestro. Yo estaba meditando en lo que usted nos dice. Se me hace también muy importante que a veces dicen, es que a los niños se les habla como adultos. No es tanto esto, es que se les explica todo el contexto y a veces no queremos profundizar en ese contexto. Es donde el niño toma esta base para decir, entonces sucedió esto y ya lo acomodamos más a nuestra vida práctica. Pero sí, a veces me llamaba la atención que me decían, es que hay un lenguaje que los niños no comprenden. Y decía, no, los niños comprenden muy bien cuando les explicamos el concepto correcto de las cosas. Muchas gracias. Sí, de nada, hija. Entonces, miren, hermanos, ahora vámonos al arriba y al abajo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y realmente, hermanos, estábamos bien fuera del contexto, ¿verdad? Porque lo estábamos manejando como que hay un superpoder, ¿verdad? O sea, mañana tengo examen de matemáticas, no te preocupes, nada más dile al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y pasas el examen. Mira, qué sencillo, ¿verdad? Y entonces, fíjese que mañana voy a salir a la frontera y me va a pasar un pollero. No te preocupes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y vas a pasar. Y entonces el versículo es el superpoder de lo alto para nuestra humanidad. De eso estará hablando el apóstol Pablo, de eso estará realmente él hablando. Él pensaría que íbamos a poder detener a patadas un camión, y luego su mano poderosa, si no podíamos, nos iba a rescatar. De eso está hablando él, de superpoderes, y que realmente todo lo vamos a poder hacer. O sea, si yo me pusiera así en el ámbito de ese superpoderoso versículo y poderles decir, hermanos, ahorita todo lo que yo dije, todo lo pueden en el poder de Jesucristo, y no se les va a olvidar nada. Y ahorita que apague la televisión, todo se les olvidó. O sea, ¿acaso estamos usando bien el versículo? Como maestros, debemos preguntarnos antes de aplicar el texto. Estoy con Filipenses 4:13. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo ahí? ¿Es posible aclarar la frase más? Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo número 10. Ustedes me dicen, ya tienen su escritura lista. Amén. Amén, perfecto. Versículo número 10. Entonces, yo estoy parado en el 13. Ahí me paro, aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perfecto. Hermoso, sustancial, formidable. Pero me voy arriba. A ver, yo como que me inquieté, como decía mi hermana Mireya, o sea, pues es que no es que a mí me enseñaron eso, sino que yo no tuve la pertinencia y el cuidado de ver por qué se está diciendo tal versículo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero no os faltaba la oportunidad. Dice el apóstol Pablo, Filipenses, estuve contento porque me estaban ayudando, se lo estoy parafraseando, pero hubo un momento en que ustedes ya no pudieron,
no tuvieron la oportunidad. Versículo 10. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué hay arriba? ¿Qué vio arriba? Gracias. Comentarios, ¿qué vieron arriba? ¿Quién es de iPhone? Josué, Isaí, Hidalgo. Pastor, pues se ven las adversidades y dificultades que tiene el apóstol Pablo. Ajá. Y y pues que a pesar de todo sabe que se goza porque sabe que el Señor, y pues que ha vivido los cuidados que los filipenses han tenido hacia él. Pues así me... ¿Y por qué expresó todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Por sus adversidades que Ajá. ha pasado. Su adversidad, y al mismo tiempo él dice que también ha gozado de estabilidad. Fíjense en eso. Ajá. Sí, pastor. Muy bien, hermana. Hermana Areli. Pues yo más o menos aquí lo que veo, él agradece que lo hayan vuelto a ayudar, Así es. como que dejaron un tiempo de hacerlo y agradece que lo vuelven a ayudar y les da como explicaciones de que ha aprendido que a veces no tiene, a veces sí tiene, pero como que Dios no lo ha dejado, o sea que sabe vivir con mucho, con poco, y que les quiso decir que todo lo ha podido en Cristo que lo ha fortalecido ese tiempo, así lo entiendo. ¿Es difícil explicarle esto a los niños? No, si leemos lo que nos está diciendo, si leemos desde atrás, desde el contexto, es el por qué. El problema que no sabemos leer, como dijeron hace rato unos hermanos. Si en nuestra clase nos viene Filipenses 4:13, nomás masticamos, roemos ese y ahí, y lo agarramos a como yo creo que es, pero no tengo el hábito de leer el por qué lo dijo y a quién se lo dijo. Eso es lo que yo pienso. Sí, hermana. Sí, y entonces, aquí ya viene el otro cuestionamiento, entonces, a lo que hemos visto. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es literalmente en todo? ¿Se está hablando de eso? O sea, cualquier cosa. Y como le pongo yo algo ahí, ¿puedo volar en Cristo que me fortalece? No, ¿Puedo claro que lanzarme no. de un segundo piso y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no me va a pasar nada? Y ¡pum! Que Martín se lanza. Y ¡pum! Ya, pues que Martín ya se petateó. No, que a veces lo agarramos porque ya nos conviene y porque lo traemos ya ahí en el cerebro memorizado, pero no porque sabemos realmente el por qué viene. Así es. Y ahora, participación para la pregunta ahí. ¿Por qué sí o por qué no lo podemos tomar literal? Ya lo vimos ahorita. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Ay, caray, y entonces ya estamos contra la pared. O sea, la cuestión es bien sencilla, hermanos. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya lo acaba de decir una de nuestras hermanas. El apóstol Pablo está dando una explicación, está dando un agradecimiento, está diciéndoles, está abriendo su corazón y diciéndole a la iglesia de Filipos que en toda la instancia que le han ayudado, les agradece y que ha tenido momentos difíciles, momentos de amplitud, de tranquilidad, de paz,
en las cuestiones y orden de necesidad física, pero que ante todo ello, ante todas esas circunstancias, todo lo ha podido soportar, superar, porque Cristo ha sido su fortaleza. Y entonces nosotros debemos acudir siempre al contexto, otra vez se lo dejo, aquí, arriba, abajo. Ahora, ¿cómo termina el abajo? O sea, es bien bonito cómo termina el abajo. O sea, hermanos, si nosotros hubiésemos cómo termina, estoy aquí, me voy arriba, me voy abajo, y entonces vamos a encontrar otro versículo clave que también nosotros en determinado momento manejamos, que está en el 19. Váyase por favor al 19 y va a ver que también a veces lo manejamos. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué se dijo? Si ustedes se fueran arriba, propiamente el apóstol Pablo les está diciendo, gracias por ayudarme. Lo que ustedes han hecho por mí, Dios se lo va a suplir en todo lo que les haga falta. Y esto no es de prosperidad, esto no es de que, ay hermana, fíjese que mañana no tengo para pagar el gas. No se preocupe, Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en su gloria. Y mañana usted tiene gas hasta 2 tanques. Eso no está diciendo. Eso no está diciendo. O sea, por eso, hermanitos y hermanitas, deben de tener mucho cuidado al dar una clase, cuáles versos, cuáles versículos van a manejar, aunque el librito, ese librito que nos dan para las clases, diga, este es tu versículo a memorizar, usted debe ser observador. Permítase un tiempo, como decía mi hermana Mireya, de ya no simplemente captar el verso, sino ahora, con su libro de enseñanza, el que le den, acérquese la Biblia, ya va a ser su compañera de toda la vida. Acérquesela y entonces usted empiece a visualizar cuál es el arriba y el abajo del versículo que usted va a ministrar, y entonces, hermanos, el rumbo de todas las generaciones va a cambiar. Va a cambiar, porque ya van a saber que no es nada más una cuestión de un verso aislado, sino que tiene un fundamento en la revelación de Dios para que nosotros podamos comprender todo lo que Él quiso revelar. Comentarios, preguntas, dudas, molestias, enojos, zozobras, inquietudes. Hermana Narda o Urania, cualquiera de las dos. Hermana Nata, buenas noches, gracias. Sí, justo ahorita estaba hablando con mi mamá de eso y sí es cierto, a veces nos hemos basado, yo en mis jóvenes años todavía en la iglesia, pues sí he basado muchas cosas en los versículos, ¿no? En lo que nos han enseñado, de las escuelitas, de la iglesia, y sí nos han enseñado, claro, con mucha dedicación y mucho cariño a las maestras, los versículos de memoria, ¿no? Que algunos yo creo que pues sí han sido de bien también para mí, pero yo le decía a mi mamá, creo que al estar mucho tiempo así y que los hermanos estemos pasándonos en solamente el versículo y no en el contexto, llegamos a ver como muy mágico todas las cosas de Dios, ¿no? Llegamos a ver todo como, ¿no? Que es como en las películas, ¿no?
Y cuando de repente nos llegan las pruebas y las dificultades, ahí de repente decimos, ¿y cómo, Dios, si tú dijiste esto? ¿Y cómo si esto? ¿Y cómo si me enseñaron esto? ¿Y cómo? Y eso es lo que yo estaba pensando y de hecho que he venido reflexionando también. Pero pues aquí como que se me refuerza y se me confirma. ¿Qué hacer? Y es que propiamente, hija, lo que tenemos que hacer, todos somos susceptibles a hacer un cambio radical donde estamos. O sea, eso es bien importantísimo el poderlo realizar. El no pasar sobre esta faz de la tierra y no dejar huella. O sea, si ustedes están frente a los niños, jóvenes, adultos, donde estén al frente, si están frente a un pastorado, dejar huella, o sea, también ser ya clínicamente buenos, que podamos discernir perfectamente la escritura. Ya es, como dice mi hermana, todos así estamos, vemos, nos pasa algo y viene el versículo clave, ¿verdad? Bien, ¡zas! Inmediatamente, pero de pronto decimos, no que iba a pasar algo, es que el versículo no estaba para eso, ¿verdad? Lo estás usando mal, o sea, no estaba para eso. Y entonces seguimos en la administración de evangelismos y discipulados, utilizando ciertas cosas que generalmente ahora les vamos a poner una aquí y una abajo. Y van a ver ustedes cómo vamos a aprender. Entonces ya está la conclusión de lo que Pablo les está diciendo. Ahora me voy a ir y ahora sí a una historia de niños. Como les dije la semana pasada, vamos a ver cómo está aquí el asunto, ¿verdad? En la historia de Jonás. Esto, hermanos, también nos vamos a auxiliar, además de la escritura, de varias cosas para que nosotros podamos llevar esta historia de Jonás de la manera más fidedigna. Porque en determinado momento, por cuestión histórica, ¿verdad? No sé dónde acomodarme para que puedan ver. Bueno, ahorita aquí me acomodo y luego ya me salgo, ¿verdad? En determinado momento nosotros vemos estas ilustraciones, ¿verdad? Y inmediatamente decimos, pues es la historia de Jonás. Y los más atrevidos nos decimos, es Jonás y la ballena, ¿verdad? Y entonces, sobre ese contexto nos vamos moviendo y listo, y empezamos a transmitir la historia de Jonás, ¿verdad? Pero en determinado momento pasamos desapercibidos dos detallitos que van a cambiar el rumbo total de la enseñanza que hemos manejado con Jonás. Y entonces, toda la vida, yo he estado 32 años en la iglesia, llegué a los 31 años de edad. Y entonces, he visto infinidad de cuestiones de la transmisión de Jonás y el gran pez o la ballena, como quiera circular su cerebro. Pero realmente, ¿qué ocurrió y cómo ocurrió este hecho? ¿Alguien me pudiera contar la historia? Sabe que es para edificar, ¿eh? Jamás es para hacer cosas de mofa de algo, jamás, no, eso jamás. Todo es para que podamos crecer. En unos minutitos, ¿alguien me podría contar la historia de Jonás con relación al gran pez? Capítulo 1 y capítulo inicial del 2. Sabdi. Pues la historia de Jonás trata de que el Señor llama a Jonás para que vaya a una ciudad
a Nínive a predicar que va a ser destruida porque pues, la ciudad de Nínive fue mala delante de Jehová. Pero Jonás, en vez de ir directo hacia donde el Señor lo había mandado, él decide ir, digamos, al contrario de la dirección donde le había mandado el Señor. Toma un barco y el Señor levanta una tormenta, y los que están ahí empiezan pues primero a tratar de calmar el barco, y al ver que no, si mal no recuerdo, como que echan suertes y cae la suerte en Jonás, y Jonás les dice que esa tormenta es por culpa de él, porque no les dice el por qué, creo, pero dice que es por él y que lo echen al mar, y que así se va a calmar la tormenta. Tratan de controlarlo, pero no, y al final pues avientan a Jonás al mar, y el Señor ya tenía preparado a este animal, que es el que lo traga, y por ese medio, pues el Señor lleva a Jonás a donde él le había ordenado que fuera. Si mal no recuerdo, hasta ahí es esa parte, la del gran pez. Si mal no recuerdo. Sabdi, dígame. Porque dijiste algo, hija, que yo temía que no dijeras. Y esa es la base de toda la historia. Y tú lo dijiste, te felicito, realmente te felicito. O sea, y ahorita les voy a decir dónde Sabdi se fue al texto de tal manera que ya no engañó ni va a engañar a los que están escuchando, y nos vamos a sorprender realmente de lo que está escrito allí en ese versículo, que Sabdi lo dijo perfectamente, ¿verdad? Y eso me llenó de emoción, por eso aplaudo, porque eso indica que hay un conocimiento más específico del verso. O sea, y ahorita les digo dónde estuvo el detalle, ¿eh? Ahora, miren, hermanos. Según National Geographic, es muy difícil, casi imposible, que un gran pez llamado ballena para nuestra época contemporánea pueda tragarse un ser humano. La ballena azul, que llega a medir hasta 30 metros de largo y pesar entre 100 y 200 toneladas de peso, que es la más grande, tienen un problemita las ballenas. Y si usted lo verifica terminando la clase, ¿de qué tamaño es su garganta? Y usted se va a sorprender, ¿verdad? De que de pronto va a encontrarse que es del tamaño la garganta de un puño y que puede expandirse un poquito hasta lo más extremo, 38 centímetros. Y entonces uno podría decir, ¿ese animalón tiene una gargantita? Pues sí. Y entonces, ¿por dónde entró Jonás a una ballena? O sea, ¿por dónde? Y entonces, eso ya nos llega contra, pues entonces, a ver, entonces, ¿por qué se dice que se lo tragó un gran pez? Y ya Sabdi lo dijo perfectamente ahí, eso fue emocionante. Y entonces la cuestión es que en los estudios científicos, si yo voy a dar la historia y voy a hablar de esto, y entonces voy a hablar de un gran pez, pues yo voy a buscar en todos los aparatos del sistema de redes y decir, pues, ¿cuál es el mayor de todos los mamíferos ahí en los mares? Y pues nos vamos a encontrar que es esta ballena, o las ballenas jorobadas, o chacalotes, lo que usted considere. Pero se va a sorprender
que ninguna de ellas tiene la capacidad para tragarse a un ser humano. Porque al abrir tamaño bocota, lo que está ingiriendo únicamente a través de su garganta es lo que introduce todo el tonelaje de agua para que pueda introducir los pececitos, el plancton, para poder sostenerse. Pero usted no va a ver que jamás una ballena pueda tragar a un ser humano. ¿Qué sucedería si una persona en realidad ocurriera algo realmente súper increíble y se la tragara una ballena? Vamos a decir que surgió una ballena que no es ballena y que rompió las reglas de la garganta y que pudo entrar. Pues también los estudios de National Geographic dice que si una ballena se tragara a una persona, la persona moriría en poco tiempo. La ballena, dice, los estudiosos, tienen en su estómago ácidos y las personas no podrían respirar. Imposible, porque caerían directamente, haga de cuenta que un pozo de agua, y se ahogarían rápidamente. O sea, no podría. No podría, no podría. O sea, por donde nosotros querramos buscarle, al pez más grande, no podría estar 3 días y 3 noches una persona. Y entonces, es aquí a donde me voy, a lo que dijo Sabdi. Váyase usted a Jonás capítulo número 1. Algo que en ocasiones hemos dejado desapercibido. Y se va a ir usted al versículo 17. Y me va a decir qué encuentra. Dios preparó el pez. Ay, ¿qué? ¿Ven lo que está ahí? ¿Ven lo que está ahí? Dice la escritura, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Otra vez, el poder de Dios. Otra vez se demuestra, hermanos, como dice Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. No es que por ahí andaban 5 ballenas y que de pronto una se la tragó. No es que por ahí andaban 25 peces grandes y uno se acercó y se tragó a Jonás. No está diciendo eso el texto ni el contexto de la Biblia. Está diciendo que el Señor Jehová, Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, ya tenía preparado el receptáculo para Jonás. ¿Ve lo que está escrito? ¿Cómo no darle toda la gloria y toda la honra, todo el poder al Dios de toda la gloria? El que ya tenía preparado el receptáculo para Jonás. Y que no fue algo azaroso. No fue eso. Entonces, ¿qué aprendemos? Que Dios, hermanos, tiene el control de todo. Amén. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Aunque el médico diga que no es posible, Dios tiene la última palabra porque de Él es el poder. Y puede hacer cosas tan sobrenaturales
Por eso Dios hace cosas sobrenaturales, cosas que nosotros no podemos entender, que rebasan toda nuestra visión humana, porque Él es Dios. Entonces, Él ya sabía perfectamente qué iba a acontecer y entonces de antemano ya tenía preparado este gran pez. Es sorprendente porque, y bien como lo dijo Sabi, es que el Señor ya tenía preparado al gran pez. Eso fue formidable, ¿verdad? Porque ya estaba preparado. Ahora hay otra cuestión ahí en la historia de Jonás. Dice la Escritura que de pronto ese gran pez, ¿en dónde depositó a Jonás cuando ya terminaron sus 3 días y sus 3 noches? ¿En dónde fue depositado? En tierra. En la tierra. Dios mío. Otra cosa sorprendente. ¿Qué sucede a una ballena si se acerca demasiado a tierra? Queda varada. Se atora, ya no se puede mover. Se atora y ya no se puede mover. Se atora y ya no se puede mover. ¿Sabe usted que las ballenas en este sentido necesitan una enorme profundidad para poderse desplazar? Que un gran pez requerirá también una gran profundidad para poderse desplazar. ¿Cómo fue que ocurrió entonces que este gran pez pudiese depositar a Jonás en tierra? Por el Fíjese poder nada de más, por el poder de Dios. Fíjese qué cosas asombrosas estamos descubriendo. O sea, guardar a Jonás 3 días y 3 noches en su vientre, en su estómago, como lo quiera decir. Fíjese nada más. Guardarlo en salud. Y posteriormente, dice el versículo 10, y mandó, Dios mío, fíjese que dice ahí, y mandó Jehová al pez. ¿Cuál pez? El que él ya había preparado. ¿Cuál fue la orden? Que vomite a Jonás en tierra. ¿Cómo lo hizo? Por el poder de Dios. Hermanos y hermanas, todos los que estamos aquí, al día de hoy, subsistimos por el poder de Dios. Él hizo, por ejemplo, hoy, viernes, cosas, hermanos, sorprendentes, unas visibles y otras que no vimos. Pero Él demostró todo su poder, absolutamente todo. Y dio a sus hijos, a sus hijas, el día de hoy, viernes, cosas inconcebibles que rebasaron lo sobrenatural, porque Él lo puede hacer todo. Si nos vamos a la historia natural, jamás un gran pez pudiese haber absorbido a un ser humano. Jamás hubiese podido estar 3 días, 3 noches en el vientre de ese gran pez si hubiese sido un pez natural como una ballena. Tuvo que haber sido algo muy especial
que no vamos a penetrar ahí porque la escritura no lo dice. Donde Dios calla, nosotros nos quedamos calladitos. Él nada más dice que es un gran pez, pero aquí lo sorprendente es que dice que Él lo preparó. Eso sí, Él lo preparó. Aquí no vamos nosotros a empezar a inundarnos de sugestiones y de, a ver, no, Él dice, yo lo preparé, así. Y entonces, como estaba preparado para específicamente eso, también el vientre estaba preparado en su poder para soportar a Jonás ahí. Y lo más extraordinario, vomitarlo en la tierra solamente por el poder de Dios. Y todavía sano para poder hablar con él otra vez, como dice el versículo número 3, el capítulo 3. Sano, limpio, dispuesto a trabajar. Ve lo que son estar cerca de los textos con sus contextos. Comentarios, preguntas, dudas. ¿Por qué se quedaron tan callados? Yo me quedé pensando en el coaching que le dio el Señor a Jonás y su eficiencia. Ajá. Si gusta ampliarnos un poquito su opinión, hermana Lucy. Me impacta porque yo siempre lo manejé de, si no obedeces al Señor, te puede pasar lo que a Jonás. Pero sí. está mucho, Sí. porque aquí es un encuentro con el poder de Dios como lo vio Moisés y el pueblo, ¿no? O sea, ándele. O sea, y el pueblo dijo, no, mejor vete tú. Creo que se asemeja algo, ¿no? Y no puede más que uno, como Job, ¿no? Rendirse y decir, híjole, Señor, no te conocía. Yo creo que quedó convencido Jonás del poder, del cuidado, del amor y del propósito, y que como dijo David, o sea, ¿a dónde me puedo esconder? O sea, no. Creo que a partir de ahí Jonás fue otro. Creo que su predicación tuvo que haber sido impactante, tuvo que haber sido respaldada, tuvo él que haber tenido una convicción tan profunda que jamás creo que Jonás haya vuelto a ser el mismo. Gracias, hermana. Gaby. Gracias. Pues yo ahorita estamos en escuela dominical, en el sendero dice la disciplina con amor. Y esta fue con demasiado amor para Jonás y me bendice porque todo lo que él puede hacer es sorprendente. Así que es, como hija. cuando dicen no, Dios dice sí. Y gracias. Así es, hija. Lili. Sí, gracias, hermano. Buenas noches. Nada, bueno, quería comentar en relación de esas precisiones, ¿verdad? Y observaciones tan importantes de cómo tener cuidado, ¿verdad? Lo que nos dice la escritura, de que no se nos escape ello, por ejemplo, ¿verdad? Necesita de que Jehová tenía preparado este gran pez. Voy en la cuestión de que cuando utilizamos las ayudas visuales, ¿verdad? Esto para tener pues como más atractiva la lección con los niños, ¿verdad? No solo hablar, cuidarte entonces los recursos, como los utilizamos, porque pues considerando, ¿verdad? Como en nuestro contexto, vamos a decir que tal vez el animal más grande, ¿verdad? Que nada, lo podemos como identificar con los niños que es una ballena. Aquí, claro, la escritura es más bien haciendo referencia que fue un gran pez que Dios ya tenía preparado. Ya en la ayuda visual, ¿verdad? Tal vez ya tener cuidado de lo que sea propiamente una ballena para que no se nos quede como el niño con esa imagen, sino el ver de qué manera se puede adecuar pues un pecesotote, ¿verdad? Para no, el referente lo sigamos tal vez nosotros enfocando que fue una ballena, porque también esto pudiera suceder cuando estamos hablando de la creación
y bueno, cuando, ¿verdad? Adán y Eva desobedecieron y que tomaron el fruto prohibido, llegamos a utilizar como para representar ese fruto prohibido, que fue una manzana, ¿verdad? Como que es lo que más generalmente a veces se pone, cuando la Biblia también, ¿verdad? No dice que fue una manzana, que fue una pera, la especificación de qué fruto, sino simplemente fue un fruto prohibido, pero para hacer como la representación de, pues ponemos, ¿verdad? Alguna fruta muy conocida entre nosotros, porque así tratamos, ¿verdad? Como que de representarlo. Pero digo yo, bueno, creo que ya nada más teniendo cuidado de esos recursos, pero haciendo como la explicación o la puntualización, ¿verdad? Decir, no, bueno, me traslado en el pasaje que decía yo de cuando Adán y Eva desobedecen, de que ese fruto prohibido, ¿verdad? No fue una manzana, pero pues tal vez se trata como de representar con algo que los niños puedan como conocer o puedan propiamente tal vez un poquito más identificar. Claro, no es subestimando ni su capacidad ni su comprensión, pero sí en estos puntos pues que ya estamos teniendo debemos de tener pues mayor cuidado de cómo lo dice la escritura. Solo quería comentar esto, hermano, gracias. Gracias, Lili. Sí, y es que realmente, hermanos, por eso les decía que a veces tenemos el temor a los cambios, ¿no? A hacer ciertas modificaciones estructurales, porque pues realmente tenemos que ser iniciadores de un algo dentro de la trayectoria educacional y que nuestros niños, cuando lleguen a la adolescencia, sepan manejar los contextos y así sucesivamente. Entonces, imagínense usted desde pequeñitos que sepan los contextos, el por qué ocurrió, dónde ocurrió y para qué ocurrió. ¿Qué maestros vamos a tener cuando ellos tengan 20 años? O sea, nada más dese una idea, o sea, si los preparamos desde ahorita, tal y como están los contextos, no, hermanos, o sea, ya cuando de pronto vayamos a utilizar a alguien que ya esté en edad para dar la clase, va a ser formidable, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, ahorita regresamos otra vez igualito eso estuvo muy bonito, pero yo me regreso como estaba, pues no vamos a avanzar y vamos a seguir simple y sencillamente, ¿verdad? Sobre los textos lógicos y ya guardarlos en mi mente y en mi corazón y repetirlos. Por eso retomo lo que decía mi hermana Mireya. O sea, aquí los únicos culpables, hermanos, somos nosotros. No hay nadie más, nadie. O sea, yo no voy a presentarme al trono en el momento del juicio y culpar porque no me enseñó lo que decía Jonás número 17 del 1 y el 10 del 2. No, eso no es valedero, no va a ser valedero. Entonces, si usted es maestra y maestro, tienda un poquitito más su capacidad, extienda su tiempo y analice lo que va a explicar. Por esto, miren, hermanos, miren, la cuestión es esta, miren. Nosotros tenemos que tener una referencia, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, cuando vamos a checar lo que dice la Escritura, propiamente tengo que irme desde la palabra, ver, estar viendo. Claro que esa es una exégesis sumamente profunda, pero nosotros los que hacemos teología de la casa, teología de la iglesia, ¿verdad? Leer la palabra, irnos hacia la frase, ¿qué me está diciendo esta palabra en esta frase? Toda la oración, toda la sección, todo el párrafo, el libro, el conjunto literario, el testamento, el nuevo, el viejo, la Biblia. Es una secuencia, hermanos, es una secuencia del cómo poder yo fundamentar la enseñanza. Simplemente es algo en lo cual yo debo tener un poquito más de cuidado como maestro, como evangelista, como discipulador, como pastor, como director de DNI. O sea, tengo que basificar más profesionalmente mi enseñanza. Hermanos, yo ya acabé. Yo lo traía para las 2 horas, pero no hubo comentarios, ni preguntas, ni dudas. Todo nos fuimos en línea.
¿A poco sí entendieron? Hermana Mireya. Este es un libro muy hermoso, hermanos. Es una historia de amor apasionado. Amor de Dios por su profeta, que lo quiere redimir y darle un carácter más santo. Y amor de Dios por la gente que no le conoce. Y es una historia donde Dios se mueve a través de los 4 capítulos. Él prepara la tormenta, Él prepara el pez, Él prepara la calabacera para que le diera sombra, Él prepara el gusano que se come esa calabacera. Entonces, Dios va a hacer lo que tiene determinado hacer y eso nos debe de llenar a nosotros como maestros de la palabra de esperanza. Dios no se va a dar por vencido con nosotros, Él va a seguir trabajando en nosotros a través de diferentes situaciones y circunstancias y gracias a Dios por ello. Él no nos va a soltar hasta que haya hecho todo lo que quiere hacer en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, hermana. Y si leen todos los 10 versículos del capítulo número 2, van a corroborar lo que dijo mi hermana Mireya. Y tan solo para concluir el versículo 9 dice, las salvaciones de Jehová. O sea, ¿cómo está hablando Jonás con el Señor? ¿Cómo se tuvo que abrir? ¿Cómo tuvo que derramar todo su corazón delante de él? ¿Verdad? Yo recuerdo cómo cuando iba a visitar la iglesia de mi hermana Mireya, cuando yo era presidente de distrito de escuela dominical, a mí me llenaba de emoción cuando su papá predicaba o terminaba los servicios y decía, derramo mi alma delante de ti, mi Dios. Eso no se me olvida, derramo mi alma, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué derramamos el alma? Por pura gratitud, por lo poderoso que ha sido Dios con nosotros. Ha sido extraordinario con nosotros. El iPhone de Josué Isaí. Creo que ya se fue. Hermana Narda o Urania. Pastor. Pastor, disculpe. Aquí pues en todos los 66 libros y en mi vida, Dios siempre ha mostrado su soberanía y su dominio, hermano. Así es, hermano. Así es. O sea, en todos los 66 libros no va a haber un solo libro en el que no se muestre todo el poder y toda la gloria de Dios. Y todo basado en el amor para con nosotros, hermana. Y algo que deben de ustedes establecer perfectamente y que ahorita estoy manejando en la iglesia local es la gracia de Dios. O sea, por puro amor, hermanos, por puro amor, inmerecedores, pero por pura gracia de Dios. Por ejemplo, ahorita estamos reunidos y aprendiendo ustedes y yo por pura gracia de Dios, por el amor de Dios. Hermana Narda o Urania. Hermana Urania. Hermano, pues muchísimas gracias. Habíamos visto, como decía una de las hermanas, la historia de Jonás solo desde la perspectiva de decirle a los niños que se porten bien, ¿no? Sin embargo, el analizarlo y verlo desde esta perspectiva y darnos cuenta cuánto nos ama Dios y lo que tenemos que preparar para que un niño entienda, sobre todo porque ese niño va a ser un adolescente y si Dios lo permite un universitario, y en las universidades les enseñan que la Biblia es una fábula, ¿no? Cómo contrarrestar esa influencia de las clases de filosofía y todo esto si no se sentó o se cimentó una base en la que el niño entienda que no es nada mágico, que no es fantasía, sino que tenemos un Dios que nos ama y un Dios que hace posible todo lo que para nosotros humanamente hablando es imposible, ¿no?
De hecho, desde nuestra propia existencia, cómo podemos nosotros ser gestados en un vientre tan pequeño y luego crecer y envejecer, y todo el proceso biológico de la vida humana, ¿no? Entonces, es bien interesante esta clase. Le agradezco, hermano, todo lo que nos están enseñando y a los hermanos que participan y nos amplían la visión. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, hermana. Entonces, miren, hermanos, algo que acaba de decir mi hermana es bien importantísimo. Miren, cuando nosotros basificamos la enseñanza de acuerdo a la revelación de la Escritura, estamos fortaleciendo el futuro de los niños, adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, aquí, tomo lo que decía nuestra hermana, ya estás en la universidad, te toca un filósofo, y entonces ese filósofo te dice, ¿a poco tú crees que Jonás realmente estuvo en el vientre de una ballena por 3 días? Y entonces, como siempre, yo le acabo de poner lo de National Geographic, ¿y qué tal si le ponen, te voy a demostrar que eso no fue cierto? Por esto, por esto, por esto, por esto. ¡Pum! Ya tambalearon la fe de nuestro muchacho. Mas, sin embargo, si los fundamentamos con realmente los contextos, va a responder, está usted equivocado. No fue una ballena, fue un gran pez preparado en el poder de Dios para mostrarle su amor a Jonás. Y cuando Jonás pidió perdón y tuvo un encuentro personal con su Señor, en ese momento, después de 3 días y 3 noches, el poder de Dios otra vez se mostró y ese gran pez vomitó a Jonás sobre la tierra. Maravilloso mi Dios, y no es fantasía. Pero ya tienen el contexto y no van a opacarlos, porque es ahí en la universidad, bueno, desde la preparatoria, es donde empiezan a desalinear, a desarticular la fe para tratar de meter la ciencia en el corazón de los muchachos y con ello la duda. Bueno, hermanos, les digo, yo ya terminé. Yo creo que ya, gracias a Dios, porque hoy nos llevamos un poquito menos del tiempo. Espero que nos hayamos comprendido, ¿verdad? Que estemos trabajando un poquitito más sobre lo que pretendía Gaby y Noemí aquí en el Distrito Occidente, de que viésemos la importancia del texto bíblico, ¿verdad? No me estoy yendo en tanto teológico, tanto hermenéutico, ni con exégesis, no me estoy yendo a eso, me estoy yendo a lo más sencillo que nos podamos entender los unos a los otros, ¿verdad? Para que estemos ajustando los parámetros del texto. Y de esa manera, ya cuando llegue el momento de que yo vaya a dar clase y me digan, este es tu texto, este vas a enseñar, esto vas a memorizar, entonces yo ya sepa moverme arriba, moverme abajo, porque estoy aquí. Y entonces la siguiente semana, hermanos, ya sería la última clase que tendríamos. Ya su servidor terminaría sus sesiones para con ustedes y para con el distrito. Y pues esperamos en el Señor que hasta ahorita haya sido de ayuda, de apertura emocional y sensible para ustedes, como lo ha sido para mí, porque yo también he aprendido mucho a través de estar escudriñando la Escritura. ¿Algo que se quiera decir antes de despedirnos, Noemí, Gaby? Muchas gracias. Creo que no. De mi parte, solo les dijimos unas recomendaciones al inicio y gloria a Dios por esta gracia que nos ha tocado. Bien, entonces, si les... Sabdi. Pastor, ¿nos va a pasar este material de las feminas que nos pasó el día de hoy? Sí, hija. Sí, al ratitito que ya cierren la sesión, de inmediato se las mando. Muchísimas gracias. De nada, hija. Entonces, si no hay más, vamos a despedirnos, ¿verdad? Le vamos a pedir a Gaby, porque ella es nuestra presidenta de DNI en el distrito, que nos haga favor de despedir y que Dios nos dé vida para vernos el próximo viernes. Amén. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor,
por la bendición de ver a nuestros hermanos en la fe, Señor. Ver que tú, mi Señor, con tu gracia, mi Señor Jesucristo, has provisto el que estemos, Señor, tomando este diplomado, mi Señor, para poder transmitir la verdad bíblica, Señor, que es poderosa, que trae, Señor, vida al alma, esperanza. Padre mío, gracias porque has sostenido a nuestro maestro y a su familia. Y gracias, Señor, porque sé que a cada hermano aquí presente, tú te has mostrado, Señor, en nuestros hogares. Padre mío, eres digno de toda honra y de toda gloria, de toda majestad. Y nuestro ser se rinde ante ti, Señor, suplicándote que nuestras luchas, nuestras dificultades, tú las tomes, Señor. Y Padre mío, puedas, Señor, abrir siempre un camino de esperanza, así como lo hemos hallado en tu palabra. Así esperar en ti, Señor, confiadamente. Bendice, Señor, nuestros hogares, nuestras vidas, el trabajo de tus hijos e hijas, la iglesia, Señor, a tus siervos, Padre bendito, y danos un sueño muy reparador, Padre Santo, para ti tomar nuevas fuerzas siempre. Te amamos, Señor, y ayúdanos a demostrártelo obedeciendo y haciendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hija. Hermanos, Gracias. que tengan una excelente noche. La gracia Amén. de Dios esté con ustedes. Amén. Saludos. Gracias. Amén, bendecida noche. Bendiciones. Adiós. Desde Cárdenas, San Luis Potosí. Gracias, saludos a todos. Amén. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego, Dios les bendiga. Hasta luego. Dios bendiga. Me bendiga, hermana Irma. Buenas noches, cierro sesión, que estén bien. Gracias, hermano Martín, Dios le Sí, bendiga. hija, ciérrale, gracias.